Muy buen día, mi nombre es Susana Manjarres, soy responsable de estudios de públicos de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México. Mi presentación se titula El estudio de público como posibilidad de vinculación con los vecinos del museo, definiendo los actores del museo y su participación. Esta presentación parte de los resultados de un estudio de públicos enfocado en la comunidad circundante de un museo en la ciudad de Puebla, México. Si bien describiré en qué consistió este estudio, cómo se realizó y algunos de los hallazgos principales, haré énfasis en cuál es uno de los retos a los que se enfrenta este tipo de indagaciones y el propio museo al intentar vincularse con las comunidades circundantes a su espacio museal. Iniciaré diciendo que el principal reto al que se enfrentan los estudios de públicos, por un lado, tiene que ver con la carga institucional hacia este tipo de indagaciones, en las que, aparentemente, hay mayor utilidad y solidez en resultados estadísticos. Por otro lado, tiene que ver con la concepción de los públicos y con que estén enmarcados dentro del museo como sinónimo de visitantes. En este sentido, al hablar de públicos, parto de la tipología más amplia, organizada en función de tres dimensiones: los que van al museo, los que están presentes a través de plataformas o medios digitales, y más ahora, en el contexto mundial que nos atañe, razón por la cual también nos hemos encontrado virtualmente, y por último, los que no van o están fuera del museo. Cabe mencionar que un factor importante es que no sepan de su existencia o que tengan una imagen poco atractiva del museo. Es en esta última línea en la que se inserta lo que les voy a presentar, no sin antes decir que al pensar esta dimensión de públicos, el reto se acentúa en tener que salir del museo. Primero les platicaré un poco acerca del paisaje urbano en el que se encuentra el espacio museal en cuestión, esperando evocar alguna imagen. De inicio, el museo, el cual es un exconvento del siglo XVII, se ubica en la ciudad de Puebla, pero alejado de la catedral, que principalmente está rodeada de restaurantes. Digamos que se encuentra lejos de la zona de atractivos turísticos. La calle aledaña al conjunto arquitectónico en el que se ubica el museo es una calle peatonal que conecta con el zócalo de la ciudad y es una de las principales para el comercio, en venta de ropa, accesorios, juguetes para niños, entre otros artículos. En la calle donde se ubica la entrada del museo hay más locales. Estos principalmente se dedican a la venta de productos hechos de Talavera y algunos dulces típicos. Dicho sea de paso, la Talavera es de lo más representativo de este estado. Hacia el otro lado también se ubica un mercado y puestos donde se venden alimentos para preparar. Y de manera extensiva a los alrededores, digamos que también atrás del museo, se dedican a la venta de artículos para fiestas, principalmente infantiles, dulces, juguetes, piñatas, etc. En resumen, el museo se ubica en la periferia del centro histórico, en una zona predominantemente dedicada a este tipo de comercio. Colinda con un barrio, cruzando la calle, popularmente conocido por ser poco recomendable para los turistas, y haré la acotación de que particularmente se señalan algunos casos de despojo de pertenencias o robo de autopartes a los alrededores del museo, el cual no cuenta con estacionamiento, pero más que en las calles que estrictamente delimitan el museo, activadas por el comercio antes mencionado, esta situación más bien sucede del otro lado, cruzando la calle, pasando la línea imaginaria del centro de la ciudad. Otros espacios cercanos, además de los comercios y viviendas del barrio popular antes referido, son el DIF estatal de Puebla, el cual es una institución pública mexicana de asistencia social, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, dos escuelas públicas de educación básica, una iglesia muy concurrida por devotos del Señor de las Maravillas, considerada la imagen más milagrosa de Puebla. Este último espacio adquiere relevancia para el museo en tanto que limitan físicamente, pues son parte del mismo conjunto arquitectónico. Digamos que en este sentido
físico se comunica con la Iglesia. Ahora bien, les comentaré, grosso modo, en qué consistió el estudio de públicos, cómo se realizó y cuáles fueron algunos de los hallazgos principales. Esta indagación inició con el interés de la investigadora responsable de una exposición temporal itinerante entre museos exconventos del mismo instituto. Su principal inquietud se centró en incorporar a este guión temático, en sumar las particularidades de este museo y una línea temática de interés para su comunidad circundante, por lo que la finalidad básica del estudio de públicos fue conocer la percepción que tienen los vecinos del museo, de las calles circundantes acerca de este espacio museal. El estudio también se realizó en colaboración con el personal del museo. La entonces directora y la responsable de servicios educativos también colaboraron en redondear la propuesta inicial presentada, y un grupo de prestadores de servicio social colaboraron en la aplicación de la técnica de investigación, en la captura de la información y en la organización de la misma. En conjunto, este grupo definieron 3 puntos estratégicos para realizar las entrevistas: el mercado local, la calle de venta de productos de Talavera y la calle peatonal que conecta con el Zócalo. Así, se realizaron alrededor de 50 entrevistas estructuradas, con preguntas organizadas en 3 ejes de indagación. Por una parte, si los vecinos del museo identificaban este espacio, esto con apoyo de una imagen de la fachada. Por otra parte, con qué actividades culturales estaban familiarizados. Y por último, algunas ideas asociadas con la temática de la exposición temporal y el museo, vida conventual femenina. De aquí, me gustaría resaltar 3 aspectos, en función de la técnica seleccionada. Primero, las entrevistas debían ser realmente breves, con preguntas ordenadas, dado que se realizarían en el contexto de los entrevistados en medio de sus actividades cotidianas y sin previa cita. Segundo, se propuso el uso de una imagen, pensando en hacer más dinámica la interacción y quizá menos intrusiva. Tercero, aunque las preguntas estaban previamente definidas, el interés estaba puesto en el diálogo, y aunque breve, en respuestas con resultados lejanos al terreno estadístico en términos de porcentajes y más bien pensando en un primer acercamiento. De manera amplia diré que algunos de los hallazgos principales en relación con el primer eje fueron que quienes no reconocieron el lugar por medio de la imagen lo asociaban con un espacio cultural, educativo o como un lugar del gobierno, aunque no hay un letrero con el nombre del museo o algo más que lo identifique como tal. Mientras que los que identificaron la imagen de la fachada, lo que más recordaban de su visita eran espacios más cotidianos como la cocina del convento. Respecto al segundo eje, el museo fue lo que más refirieron como un espacio cultural conocido. Los elementos que más destacaron de su visita a otros espacios museales fueron las historias que se relacionaban con el museo, el inmueble, ver cosas y estar en lugares poco comunes, como la terraza de uno de los museos, además de la organización temática de la exposición y la atención recibida. Por último, su interés y las ideas asociadas con el tema de la exposición temporal y el museo en cuestión se concentraron en 3 aspectos: en las historias del estado del espacio museal y también en leyendas, en la vida cotidiana, incluyendo o sobresaliendo la gastronomía, y 3, en la noción de encierro ligada a las monjas. Por último, al hablar de definir a los actores sociales del museo y su participación, es necesario decir que, si bien dirigir la mirada hacia la comunidad en la que se inscribe el museo, con la que comparte tiempo y lugar, visibiliza a los actores sociales inmersos en la cotidianidad de este espacio, pero fuera de, es necesario asumir que darles voz no es suficiente si lo que se busca es tramar un espacio de encuentro, partiendo de la cercanía física o de la coincidencia espacial, pero apuntando más hacia una proximidad social e incluso afectiva. En este sentido, las demandas propias de las comunidades necesariamente implican flexibilidad en la dinámica del museo,
tiempos y discursos. El reto al que se enfrenta el propio museo en el intento de vincularse con las comunidades circundantes a su espacio museal, principalmente tiene que ver con qué tendría que hacer el museo para que sus vecinos no solo lo identifiquen o vayan. Y una de las ideas de los entrevistados que a mi parecer mejor concentra la idea en la respuesta a esta pregunta es que el museo tenga la puerta abierta. Lo anterior se puede leer de distintas maneras. Por una parte, la falta de elementos que nos haga saber que este lugar es un museo. Hay cierta institucionalización de la mirada hacia el espacio. Los entrevistados dicen, parece del gobierno, pero no se sabe a bien qué es. Por otra parte, el tema del tiempo, pues su jornada laboral, razón por la que están tan cerca del museo, se empalma con el horario de apertura de este espacio. No voy por el trabajo, falta que tenga un día de descanso. Y por último, los temas que son de su interés, enmarcados en los discursos del museo, con su énfasis en las historias y en aspectos cotidianos. En este sentido, se abre la pregunta de cómo el museo se puede volver más inclusivo, y con base en lo anterior, diré que es fundamental que se reconozcan las necesidades del otro en cuestión, públicos o comunidades, al tiempo que se reconocen las posibilidades mismas del museo, su temática u orientación, cuotas, los días de apertura y los horarios y otras barreras y otras cosas que pueden resultar como barreras físicas y presupuestales para atender demandas como las que menciona uno de los entrevistados, ¿no? Poner un estacionamiento. En ambos casos, con las limitantes del contexto en el que se ubican, para poner en atención las implicaciones que tiene estar en una zona no segura y otras cuestiones que señalan los entrevistados como dificultades en la ubicación, que quitar ambulantes y sexoservidoras. Aquí, el estudio de públicos adquiere relevancia y resulta una herramienta útil para el museo en este camino de acercamiento, mucho más allá de un perfil del visitante o una encuesta de satisfacción. Nos lleva a cruzar la calle, a poner en diálogo el contexto, un primer paso para ponerse en común, para saber, entre otras cosas, que en algunos casos no solo es la falta de interés o el desconocimiento de que ahí, al lado, enfrente o por donde pasan todos los días, hay un museo, sino que hay otras cuestiones que se traducen en dificultades o limitantes, como la ubicación misma, que cuente con servicios como estacionamiento, el costo, la falta de tiempo y la vinculación con sus intereses personales. Y aunque todavía no se ha llegado a algún cambio visible o no se ha podido materializar o devolverle su tiempo y palabras en acciones, y se ha creado un agujero en plena pandemia, pues esta indagación se hizo hacia el final del año pasado, cuando nadie imaginábamos las realidades que estaban por venir. Este primer contacto, entre líneas, de una pregunta a otra, indirectamente, o puede ser con toda la intención, atiende a dar a conocer la existencia del museo y puede ser también una invitación, un hacer saber de boca en boca al que tanto refirieron los entrevistados. Bien, también se podría acompañar de un folleto o al final de la entrevista hacerlo y abrirnos a un contacto más cercano, como ellos señalaron, dar una invitación para asistir. Como otro refirió, la directora anterior nos invitaba a visitar el museo. Al servicio de la inclusión, este tipo de indagaciones versa sobre el contexto de posibles visitantes y nos lleva a poner sobre la mesa la viabilidad de descentralizar las exposiciones y sugerir más espacios donde se puedan llevar a cabo las actividades del museo, visibles y accesibles, y a crear no solo un espacio de interés para ellos, sino de utilidad y sentido. Algo más que histórico, datos duros, algo que sea cotidiano, en palabras de ellos, que exponga formas de vida o saber cómo se hacen exactamente la nogada y el relleno del chile, la verdadera receta. Que también hable de leyendas y muestre obras de teatro. Podríamos traducir esto como un espacio más creativo y dinámico y tampoco
cerrado a otro tipo de utilidad, al menos como puente. Un curso de primeros auxilios o costura o clases de yoga fue algo de lo que los entrevistados también mencionaron. En este tenor, el estudio de públicos resulta una de las formas posibles de acercamiento, la que yo conozco, pero asumo que hay otros caminos que nos lleven hacia la posibilidad de vinculación con los vecinos del museo. Y más allá de lo antes enunciado, para cerrar, dejo dos preguntas en el tintero, quizá más como provocación. ¿Por qué y para qué les tendría que significar este espacio museal, que quizá les queda de paso, camino a su trabajo o de regreso a casa al final de su jornada laboral? Muchas gracias.